La matanza de más de 15.000 nacionales haitianos en octubre de 1937 produjo a la dictadura de Trujillo su primera crisis internacional. En Washington, Hamilton Fish, un relevante miembro del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, declaró públicamente que pediría al gobierno americano que rompiera las relaciones con la República Dominicana si la disputa con Haití no quedaba resuelta. Inmediatamente después, el presidente Roosevelt, el secretario de Estado Cordell Hull y otros personajes de la vida pública norteamericana se convirtieron en presión que obligaron a Trujillo a negociar la situación. El 31 de enero de 1938, con la mediación de los gobiernos de Cuba, México y Estados Unidos, los representantes de Trujillo firmaron en Washington, D.C. un acuerdo con Haití, mediante el cual Trujillo se comprometió a pagarle al gobierno haitiano una indemnización de $750,000 para ser empleada en beneficio de los intereses de las víctimas y sus familiares. Meses después de firmado el acuerdo, Trujillo envió a Puerto Príncipe un emisario que sobornó a varios funcionarios haitianos e hizo posible que se cancelara la deuda con el gobierno haitiano, pagando solo $550,000. Tiempo después, uno de los negociadores de Trujillo comentó: «Le pagamos $550,000 al gobierno haitiano, pero ellos solo le dieron a los haitianos 2 centavos por cabeza». En vista del escándalo internacional que produjo la matanza de los haitianos, Trujillo decidió no presentarse como candidato presidencial y propuso al licenciado Jacinto Peinado para la presidencia de la República y al licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha para la vicepresidencia. El 16 de mayo de 1938 se celebraron las elecciones nacionales con el Partido Dominicano y sus candidatos como únicos participantes. Los candidatos presentados por Trujillo recibieron a su favor el 100% de los votos emitidos. 3 meses después, el licenciado Jacinto Peinado se juramentó como el primer presidente títere al servicio de Trujillo. Con Peinado, Trujillo inició la práctica de tener un subalterno con el título de presidente de la República, mientras él seguía ocupando sus oficinas en el Palacio de Gobierno. Desde Palacio, Trujillo controlaba todo el país, mientras Peinado ocupaba una oficina en otro lugar del edificio bajo las órdenes del dictador. En 1938 se celebró en la ciudad francesa de Evian una conferencia internacional sobre la situación de los judíos en Europa. En este evento se anunció que Trujillo estaba dispuesto a recibir en la República Dominicana a 100,000 refugiados judíos. El anuncio lo hizo el representante dominicano en Francia, su hermano Virgilio Trujillo. Para permitir el establecimiento de los judíos en el país, Trujillo cobró $1 millón a un grupo de empresarios semitas de Nueva York. En mayo de 1940 llegaron los primeros 750 judíos a la República Dominicana, los cuales fueron ubicados en Sosúa, un pequeño poblado próximo a la ciudad de Puerto Plata.
Una negociación parecida tuvo Trujillo con los exiliados republicanos españoles, los cuales comenzaron a llegar a Santo Domingo en noviembre de 1939 y en los primeros meses de 1940. Para esa época, alrededor de 4.000 refugiados españoles, en su mayoría intelectuales, artistas y políticos, llegaron a Santo Domingo. Tiempo después influirían notoriamente en la vida social, política y cultural de la República Dominicana. El 7 de marzo de 1940, a las 7:30 de la noche, en el Hospital Marión, falleció el presidente licenciado Jacinto Peinado. Al día siguiente pasó a jugar su papel el vicepresidente, licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. Nada cambió en el país. En la administración pública, como en todos los aspectos de la vida nacional, se seguía haciendo lo que la voluntad de Trujillo dictaba. Ahora, el doctor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, honorable presidente de la República, presentará al mayor general Héctor B. Trujillo Molina, mérito militar. Oficiales, clases, soldados, he querido, para honra mía, ser el portador y ejecutor personal de la orden del día de hoy, por la cual se dispone la presentación al ejército de su nuevo comandante en jefe, mayor general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, secretario de Estado de Guerra y Marina, que le manda poner en posesión de aquel alto cargo. Sé que os presento a un bien conocido vuestro. Él se formó en estas mismas casernas. Aquí recorrió todos los rangos. Aquí alimentó su espíritu en la escuela de honor, patriotismo, lealtad, valor y probidad, fundada por su esclarecido hermano, el generalísimo Trujillo, su padre espiritual y jefe. Y ahora, señoras y señores, va a producir su discurso el comandante en jefe del Ejército Nacional, mayor general Héctor B. Trujillo Molina. Señor presidente, en nombre del general de brigada y auxiliar en las funciones de comandante en jefe del ejército, entre los demás oficiales que han merecido su ascenso, y en el mío propio, quiero expresarle nuestra más profunda gratitud, ofrecer su persona para la patria todo el caudal de nuestras energías, edificados como estamos en el ejemplo que nos ofrece cada día nuestro generalísimo Trujillo. Han transmitido las emisoras HI2T, HI3T, HI4T del circuito radial La Voz del Yuna desde el Palacio del Ejecutivo en Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana. El 5 de enero de 1942 se reunió la Asamblea Revisora de la Constitución de la República e introdujo los siguientes cambios: extensión del período presidencial de 4 a 5 años, supresión de la vicepresidencia de la República y reconocimiento de los derechos civiles de la mujer. En febrero de 1942 se inició el proceso electoral con vista a las elecciones de ese año. Como de costumbre, comenzaron a publicarse comunicados de los diversos sectores sociales pidiendo a Trujillo que retomara la presidencia de la República. A mediados de febrero, el Partido Dominicano y el debutante Partido Trujillista proclamaron a Trujillo candidato a la presidencia para las elecciones de mayo. Una comisión de ambos partidos, dirigida por el presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, se dirigió a la Hacienda Fundación a comunicarle a Trujillo su designación. Luego de escuchar a los comisionados, Trujillo respondió: seguiré a caballo. El 16 de mayo de 1942,
se celebran las elecciones nacionales y al otro día salió publicada la Gaceta Oficial con los resultados. Votaron 581.937 electores y según el certificado de la Junta Central Electoral, ese total de votos emitidos es a la vez el número de votos alcanzados por los candidatos del Partido Dominicano. En un mitin celebrado en San Pedro de Macorís, el licenciado Manuel Arturo Peña Valle, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados, lanzó la propuesta de que Trujillo asumiera la presidencia inmediatamente sin tener que esperar el 16 de agosto. El licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha renunció a su puesto y Trujillo juró como presidente constitucional de la República para el período 1942-1947. El licenciado Troncoso de la Concha, en su discurso de renuncia, afirmó: las elecciones del 16 de mayo de 1942 han constituido el espectáculo democrático más confortante que recuerda mi memoria. En febrero de 1944 se cumplieron 100 años de la fundación de la República Dominicana. Para tal ocasión, la dictadura organizó una serie de eventos y actividades que bautizó como las Fiestas del Centenario. La historia, gran maestra de los hombres, tiene aquí, para nosotros, su más excelsa página. Como libro de los altos ejemplos, los huesos de los patricios alumbrados por lámpara de gloria, cual si fuesen folios de ese libro, hacen que tan sagrado lugar se preste para que, fecundos de ideales, ofrezcamos en él nuestros votos más íntimos y nuestras más caras experiencias. Estamos ante el ara de la patria. Siempre han sido los altares lugares propicios a los grandes ofrecimientos. Por mi patria y por mi pueblo tengo que hacer más de lo que he hecho. Aquí, ante las duras piedras en que reposan las cenizas de los fundadores, juro y prometo, trabajaré para la patria. La patria no es solamente la historia de un pasado heroico, la crónica de las proezas de sus hombres indómitos de valor, el recuento de las hazañas que enjollaron su cuna, sino exigencia permanente. La patria es también un futuro, y somos nosotros los que hacemos historias, sus elaboradores, para que la escriban los investigadores del futuro, de modo que en los años interminables estaremos presentes. Aquí estamos, libertadores, padres de la patria, desde la eminencia histórica y espiritual de este baluarte, oteando las claridades del futuro. El futuro se hace, se moldea, se conquista con la ayuda de Dios. El porvenir es laurel que corona a los pueblos valientes, trabajadores, idealistas. Marchemos confiados hacia él, escudados por nuestro patriotismo sin mancha y por nuestro empeño de servir cristianamente a la humanidad. El futuro comienza hoy. El porvenir se inicia en este mismo instante. Las fiestas del centenario se celebraron en medio de una espantosa sequía que agudizó dramáticamente los niveles de miseria que sufrían los sectores populares.
El 15 de agosto de 1938 quedó inaugurado el nuevo puerto de Santo Domingo. Esto significó un impulso extraordinario a la actividad comercial nacional e internacional, ya que en el viejo puerto no podían anclar barcos de hondo calado, limitando grandemente el comercio con el exterior. Los trabajos de diseño y construcción del puerto de Santo Domingo los dirigió el ingeniero puertorriqueño Félix Benítez Resac, a quien el gobierno le otorgó la Orden de Duarte. El 24 de septiembre de 1940 se firmó en Washington, D.C., un acuerdo que derogó la Convención Dominico-Americana de 1924 y restableció, entre otras cosas, el control de las aduanas al gobierno dominicano. Trujillo, ostentando el rango de embajador extraordinario en misión especial, firmó junto al secretario de Estado Cordell Hull lo que después se conocería como el Tratado Trujillo-Hull. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 y la subsiguiente subida de precios de los productos dominicanos en el mercado internacional provocó un auge inusitado en las exportaciones, extraordinarios excedentes económicos y un aumento considerable de los gastos del Estado. En 1941, la dictadura compró la sucursal del National City Bank of New York y fundó el 24 de octubre de ese mismo año el Banco de Reservas de la República Dominicana, entre cuyos directores figuraría años después el señor Juancho Morales. 6 años después se crea el Banco Central de la República y el 10 de enero de 1947 quedó establecido el peso dominicano como moneda oficial del país. Hasta ese momento, el dólar norteamericano era la moneda que circulaba en el territorio nacional. En julio de 1947, Trujillo paga la deuda externa del Estado dominicano, ascendente a $9.271.855.55. Personalmente, por ante el Congreso Nacional, libera al país de una manera absoluta de toda deuda exterior. Al anunciarlo así al pueblo dominicano, rebosante de júbilo patriótico en mi corazón, se ha realizado uno de mis anhelos más íntima y fervientemente acariciados. Fue siempre obsesión patriótica de mi mente rescatar el país de la servidumbre financiera que nos sometía a la tutela de los insanos o de los incapaces, interdicto ominoso para un pueblo digno y, pese a los factores adversos a que me he referido antes, consagré todos mis empeños con premioso interés, con sagacidad, con cautela y sobre todo con trabajo sin tregua, científicamente orientado e imponiendo la más pulcra y honesta administración de los dineros públicos al propósito sustancial de llegar, no importaran los escollos y las siertes que hubiera que sortear, las etapas a recorrer como jalones de la ruta difícil a la finalidad ansiada por mí, acariciada por mis sueños de patriota, la libertad económica total de la República. Durante los años 40, siendo alcalde de la ciudad, el señor Modesto Díaz, Santo Domingo fue sometida a un vasto programa de remodelación urbana que incluyó la construcción de avenidas, edificios y nuevas residencias. De 1945 hasta bien entrados los años 50, Trujillo realizó un vasto plan de industrialización, construyendo más de 50 industrias de diversos géneros, destacándose entre ellas las vinculadas a la actividad agropecuaria. La inversión que hizo Trujillo en el sector industrial fue de extraordinarias proporciones. Para 1936, el capital invertido en el sector industrial era de 62.314.340 y para 1955 había ascendido a 201.491.411 pesos.
Cuanto más se desarrolla el Estado, ciñendo a los hombres en sus mallas exactas y heladas, más aspira la confianza humana a situar en el otro extremo de la inmensa cadena la adorada imagen de un hombre protector. Trujillo, con su extraordinaria energía, su gran capacidad de trabajo y su asombrosa capacidad de manipulación, construyó la imagen del hombre fuerte que el ciudadano dominicano anhelaba inconscientemente para protegerse de las dificultades. Uno de sus biógrafos dominicanos más relevantes afirma: los grandes criminales de la historia no obtienen su grandeza por función de la capacidad criminal que poseen, sino por ciertas condiciones que en realidad son virtudes y que ellos, para desgracia de todos, ponen al servicio del mal. Por otro lado, su biógrafo norteamericano más importante hace una descripción de las características conductuales del tirano. Dotado de energía física y volitiva, su mente era ágil y lúcida, particularmente en el terreno de la astucia. La sagacidad era en él cosa natural. Desde temprano, debió de haber adquirido conciencia de la fuerza de voluntad y de propósito que le convertían en un hombre distinto de los demás. El ansia de dinero, producto de su mente práctica y sus anteriores privaciones, reforzaba su voluntad de poder. Desde muy temprano, percibió la utilidad del dinero como fuente y apoyo del poder. Tendía a prodigarlo generosamente, de una manera típicamente impredecible. En una ocasión afirmó: para gobernar hay que abrirse paso con el dinero. Su fe en la fuerza del dinero y su convencimiento de que cada hombre y cada cosa tienen su precio, hallaron testimonio en la necesidad de la sensación física del dinero. Jamás salía sin llevar consigo, en una valija de mano, grandes sumas de dinero en moneda dominicana y norteamericana. Administraba el dinero con una casi militar rigurosidad, y aunque podía estafar sin remordimientos, pagaba sus cuentas religiosamente. Yuxtapuesto con su ansia de poder, existía en él un sentimiento ególatra que con el correr de los años se convertiría en megalomanía. Esa extraordinaria necesidad de adulación y propagación de su nombre reflejaba una exigencia latente en el fondo de su ser. También traslucía su conocimiento de cómo la vanidad y la adulación podían utilizarse en política. La energía física era el agente activante de su anhelo de poder. Su capacidad de trabajo era casi increíble. Se levantaba habitualmente a las 4 de la mañana y para la hora del desayuno ya había hecho ejercicio, examinado un montón de informes y papeles y leído la primera edición del periódico matutino que le era llevado a su residencia directamente desde la imprenta. A las 9, hora en que llegaba a su oficina, se hallaba al corriente de todos los acontecimientos recientes en el país y en el resto del mundo. Era de temperamento nervioso, pero no lo aparentaba, gracias a su riguroso régimen de autodisciplina. Escuchaba con calma, con los ojos negros y expresivos posados en su interlocutor, a quien a menudo contemplaba con su famosa sonrisa, leve, inescrutable y peligrosa. Hablaba poco, aunque podía ser maestro de gracia y encanto cuando optaba por hacerlo. De las academias, líbrame, Señor. Su castellano era correcto. Entendía bien el inglés y lo hablaba adecuadamente, pese a que casi nunca lo empleaba. La concentrada y disciplinada energía de una personalidad que era básicamente emocional fue quizás el origen de una fuerza que todos, amigos y enemigos, percibían. Trujillo imponía su presencia en virtud de un magnetismo, de un imperio personal, que nada tenía que ver con el atractivo de su físico, de sus modales o de su conversación. Tenía por las corbatas una afición que rayaba ya en una manía. Llegó a adquirir una colección de más de 10.000 corbatas. Algo parecido ocurría con trajes y uniformes, de los cuales llegó a poseer cerca de 2.000, distribuidos entre sus diversas residencias y apartamentos. Llenaban sus armarios 500 pares de zapatos.
Una intelectual dominicana especializada en feminismo, al referirse a Trujillo, afirma: Otra desmesurada ambición del dictador eran las mujeres, objeto también de colección, tal como corbatas, zapatos y trajes. El sexo femenino no escapaba a su sed de poderío. El poder no solo reprime, igual seduce. Trujillo castigaba, pero ante el sexo opuesto, obligado socialmente a la sumisión y a la ignorancia, su aplastante fuerza política derivaba en encanto. La fascinación, traducida en sexo-dominación, vinculó de manera compleja los sentimientos de impotencia, temor y rebeldía con la cotidianidad del deseo sexual de mujeres arrastradas por la erótica del poder. No puede explicarse fácilmente la naturaleza de este dispositivo dictatorial que desarmoniza la realidad con el placer. Trujillo tomaba antojadizamente cuantas mujeres deseaba, pero no pocas de ellas se inclinaron seducidas frente a la fastuosidad del dueño de sus miserias materiales y espirituales. El 20 de septiembre de 1943, el ministro de Francia en Ciudad Trujillo, Armand Henriot, envió un informe al secretario de Asuntos Exteriores de su país. Al referirse a Trujillo, afirmó: es por temperamento poco dispuesto a someterse a una ley moral. Es capaz de hacer una buena acción hoy y todo lo contrario mañana. Solamente se ama a sí mismo, desmesuradamente. Los sufrimientos y las miserias del pueblo no le provocan reacciones en el orden sentimental. Mide el progreso por la cantidad de casas que se construyen, más que por la suma de felicidad esparcida. El que no está conmigo está contra mí. Trujillo se aterrorizaba ante la idea de que sus compatriotas perdieran el temor. Cuando el país se hallaba en calma, impartía órdenes para que en algún lugar público apareciera alguien asesinado. En un reporte de la Embajada Norteamericana del año 1945, dice: recientemente fue encontrado el cuerpo de un hombre colgado frente a la Secretaría de Agricultura de Ciudad Trujillo. Dicho cadáver lo encontraron empleados que llegaban a sus oficinas para laborar en la mañana. Fuentes confiables informaron también que se encontró otro cuerpo colgado en el pueblo de Cotuí y 3 más en Nagua. Se dice, aunque no se ha confirmado, que lo mismo ha sucedido en varios pueblos. En ninguno de los casos se han podido identificar los cadáveres, pues en estos no se encontró ninguna identificación, además de que nadie los conocía en las localidades donde fueron encontrados. Por tanto, se asume que la práctica del gobierno es la de cometer el asesinato en una localidad determinada y luego depositar el cadáver en otro lugar. Para mediados de los años 40, la situación de los sectores populares alcanzó niveles críticos. La relación entre el salario y el costo de los artículos de consumo diario revela la cruel explotación a que estaban sometidos dichos sectores, además del alto costo que tenía la vida para esos años. El salario de un obrero calificado, entiéndase un electricista o un mecánico, era de aproximadamente $1.50 por día, con una jornada de trabajo de más de 10 horas diarias. Los obreros sin instrucción, como los muelleros y los trabajadores agrícolas, ganaban 60 centavos por un día de trabajo, mientras el precio de los artículos de primera necesidad era como sigue: aceite, 80 centavos la botella; arroz, 12 centavos la libra; habichuelas, 7 centavos la libra; manteca, 40 centavos la libra; y plátanos, a 2 centavos la unidad. Otra modalidad del sistema de explotación dictatorial aplicado por Trujillo fueron los campos de trabajos forzados, en los cuales se obligaba a la gente a trabajar sin pagarle nada a cambio. Para abastecer de mano de obra estos campos de trabajo, el ejército realizaba redadas en todo el país y los detenidos que no tenían trabajo permanente eran acusados del delito de vagancia, enviados a prisión y de la prisión pasaban a los campos de trabajos forzados.
Igual le sucedía a aquellos ciudadanos que no tenían en regla sus documentos de identidad, conocidos popularmente como los 3 golpes: la cédula, la palmita y el carnet del servicio militar obligatorio. Según datos no confirmados, en estos campos de trabajo perdieron la vida alrededor de 10.000 dominicanos, sobre todo en los campos de sisal de Asua, en las fincas arroceras de Nagua, en los caminos y carreteras, en la finca Mango Fresco de Virgilio Trujillo y en muchas otras propiedades de Trujillo y su familia. Desde hacía algunos años, en San Pedro de Macorís y La Romana, se venía desarrollando una importante actividad sindical. Esta actividad era tolerada por Trujillo debido a su desfavorable situación en el ámbito internacional, a sus diferencias con las empresas norteamericanas propietarias de los ingenios azucareros y también a la política seguida por los dirigentes sindicales que evitaban atacar directamente a Trujillo y su régimen. La situación de los obreros de los centrales azucareros del Este era calificada por los dirigentes sindicales como penosa y alarmante. A niveles dramáticos llegaba el caso de los cortadores de caña, a quienes se les pagaba 17 centavos por cada tonelada de caña cortada, además de los abusos y engaños a que eran sometidos por los pesadores de caña. En enero de 1946, los obreros de La Romana, organizados en la Federación Provincial del Trabajo, y los de San Pedro de Macorís en la Federación Local, se lanzan a una huelga indefinida exigiendo aumento de salarios y cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas, entre otras reivindicaciones. Ante el rotundo éxito de la huelga, que se extendió por más de una semana y que logró paralizar las provincias del Este, la dictadura procedió a negociar con los dirigentes sindicales. En la mesa de negociaciones representaban a los obreros Mauricio Báez, Nando Hernández y Justino José del Orbe, entre otros. La dictadura estaba representada por Marrero Aristi, Jesús de Galíndez, el general Federico Fiallo y un representante de las compañías azucareras. Luego de tensas negociaciones, la dictadura cedió y los obreros lograron, entre otras reivindicaciones, un aumento general de salarios que en muchos casos sobrepasó el 100% del salario vigente en la época, el cumplimiento de la jornada de trabajo de 8 horas y el pago de horas extras. Al finalizar la huelga, la dictadura inició una oleada represiva contra el movimiento sindical del Este. Varios de sus dirigentes fueron asesinados y otros tuvieron que asilarse en la Embajada de México, de donde salieron para el exilio. El paso siguiente de Trujillo fue tomar el control de los sindicatos, obligándolos a afiliarse a la Confederación de Trabajadores Dominicanos, una entidad controlada por él a través de Francisco Prats Ramírez, alias Panchito, de quien Justino José del Orbe afirma: era un nefasto personaje que se prestó a todas las maquinaciones funestas de Trujillo contra el movimiento obrero del Este. Mauricio Báez, el líder del movimiento huelgario, nació en 1910 en Palenque, San Cristóbal. Desde muy joven se trasladó a San Pedro de Macorís, donde trabajó en una bodega del Ingenio Colón y luego como muellero en el puerto de esa ciudad. A principios de los años 30 se inician las actividades sindicales como miembro activo del gremio de marinos, estimulando y organizando desde allí otros gremios laborales, hasta fundar la Federación Local del Trabajo, la cual llegó a reunir alrededor de 30 gremios de trabajadores de toda la provincia. Calificado por los que le conocieron como un hombre valiente, íntegro e insobornable, Mauricio Báez logró ganarse la confianza y el respeto de los trabajadores del Este, por cuya defensa sufrió prisión y exilio en varias oportunidades. El 8 de diciembre de 1950, agentes encubiertos al servicio de Trujillo se presentaron en la casa número 8 de la calle Cervantes, en el reparto sevillano, en La Habana, Cuba, secuestraron a Mauricio Báez y nunca más se le volvió a ver.
El 4 de agosto de 1946, un fuerte temblor de tierra sacudió todo el país, provocando daños considerables en Moca, San Francisco y en la provincia de Nagua, donde el poblado de Matanzas fue barrido por el mar. Dos semanas después de la tragedia y amparado en el acuerdo con los comunistas cubanos, el Partido Democrático Revolucionario Dominicano, que había sido fundado clandestinamente en 1943 por el licenciado Heriberto Núñez, salió a la luz pública convertido en Partido Socialista Popular e integró a su dirigencia a varios exiliados dominicanos que residían en La Habana. La dirigencia del PSP quedó integrada por Freddy Valdés, Roberto Macabe, Ramón Grullón, Mauricio Báez y Héctor Ramírez. También Rafael Kennedy, Luis Escoto Gómez, Antonio Soto, Francisco Alberto Enríquez Vázquez, Pericles Franco Ornes y Félix Servio Ducodrey. El 14 de septiembre realizaron un mitin en el Parque Julia Molina y al mes siguiente, el 26 de octubre, convocaron otro en el Parque Colón. Con una asistencia estimada en más de 3,000 personas, el segundo mitin del PSP fue atacado por agentes policiales vestidos de civil, quienes golpearon e hirieron a numerosos manifestantes. Del Parque Colón, los manifestantes, algunos de ellos sangrando, se dirigieron a las embajadas de los Estados Unidos, de Cuba y la de México, donde se refugiaron 33 personas pidiendo asilo. Debido a la amplia difusión que se le dio en la prensa internacional a la represión de que fue objeto el mitin del PSP, Trujillo dispuso la libertad de los apresados, incluyendo la dirigencia del PSP, y dio garantías a los refugiados en las embajadas para que salieran de ellas. En el mismo mes de octubre salió a la luz pública el Grupo Juventud Democrática, integrado en su mayoría por jóvenes universitarios y cuya directiva estaba integrada por Manuel Mena Blonda, Josefina Padilla, José Martínez Bonilla y Salvador Reyes. También Diego Bordas, Virgilio Díaz Grullón, Alfredo Lebrón, José Ramón Martínez Burgos, José Manuel de Peña González y Juan Ducodrey Mansfield. Formaban parte de la militancia de Juventud Democrática Carmen Natalia Martínez, Víctor Villegas, Rafael Mur Garrido y Mario Sánchez Córdoba. También Rafael Mieses, Cocuyo, Jorge Arseno Brugal, Pedro Alfredo Brito, Tiberio Castellanos, Alfonso Moreno Martínez y Arístides Sanabia, entre otros. El 30 de octubre de 1946, la División de Inteligencia de la Oficina del Agregado Naval de los Estados Unidos en La Habana envió un informe confidencial al Departamento de Estado sobre la política interna de Trujillo. Dicho informe decía: sin dudas, que el presidente Trujillo está jugando al gato y al ratón con los comunistas en su país. Los está alentando a reunirse y hacer demostraciones, a alborotarse y difamar al gobierno de los Estados Unidos. Cuando hayan hecho eso lo suficiente como para darle una excusa para emplear mano de hierro, saltará sobre ellos y los exterminará. Entonces, podrá decir que el comunismo es un problema en todos los demás países del hemisferio occidental, pero que han sido exitosamente manejados en la República Dominicana. Así, declarará que está ayudando a la lucha contra el comunismo y que, por tanto, está ayudando a los Estados Unidos. En marzo de 1947, el gobierno norteamericano anuncia su política contra el comunismo en Europa y 3 meses después, Trujillo prohíbe por ley el comunismo, ordena la destrucción de los locales del PSP y de Juventud Democrática y apresa a la mayoría de sus miembros. Amparado en la lucha anticomunista, la dictadura asesinó a numerosos miembros de estas organizaciones y otros tuvieron que salir al exilio. Las elecciones de mayo de 1947 fueron una muestra ilustrativa de la teatralidad trujillista. Ante las críticas internacionales sobre la ausencia de democracia en el país, la dictadura montó un espectáculo democrático para consumo externo. En las elecciones participaron 3 partidos políticos con igual número de candidatos presidenciales. El Partido Nacional Laborista, cuyo candidato era Rafael A. Espaillat, el Partido Nacional Democrático, que tenía de candidato a Francisco Prats Ramírez, y el Partido Dominicano, que presentó a Rafael Leónidas Trujillo como su candidato. Según los datos oficiales, de 840.340 votos emitidos,
Trujillo obtuvo 781.389 votos, más del 90% del total de votos emitidos. Luego de las elecciones, Trujillo convocó a una conferencia de prensa a más de 15 periodistas internacionales que se encontraban en el país, en su mayoría norteamericanos, para hablarles del avance democrático logrado por él. Para principios de 1947, en medio de los aires democráticos de la posguerra, Trujillo se encontraba rodeado de gobiernos opuestos a su dictadura. Rómulo Betancourt en Venezuela, Juan José Arévalo en Guatemala, Ramón Grau San Martín en Cuba y Eliel Scott en Haití. Luego de un congreso unificador del exilio dominicano celebrado en la Universidad de La Habana, quedó constituido el Frente Unido de la Liberación Dominicana, con Ángel Morales como presidente, los doctores Ramón de Lara y Jiménez Grullón, secretarios, el doctor Leovigildo Cuello, delegado plenipotenciario, y Juan Bosch, delegado especial ante los países americanos. Esta dirección hizo gestiones ante los gobiernos democráticos del área del Caribe con la finalidad de obtener ayuda para una acción militar contra Trujillo. Con ese propósito, Juan Bosch viajó a México en enero de 1945 y a Venezuela en octubre, donde se entrevistó con el presidente Rómulo Betancourt. En noviembre viajó a Haití, cuyo presidente Eliel Scott le entregó $25,000 como aporte a la lucha contra Trujillo. En enero de 1946, Juancito Rodríguez, un rico terrateniente de La Vega, salió al exilio y se puso al frente de los planes expedicionarios que se gestaban en La Habana. José Manuel Alemán, ministro de Educación del gobierno de Grau, quedó como el contacto entre los exiliados dominicanos y el gobierno cubano, mientras que Manolo Castro, director de deportes del mismo ministerio y dirigente del Movimiento Socialista Revolucionario, MSR, se puso al frente de las labores de reclutamiento de voluntarios cubanos para la expedición. Tomando como base de operaciones el Hotel San Luis de La Habana, dominicanos, cubanos y de otras nacionalidades lograron conformar un ejército de más de 1,000 hombres, entre ellos numerosos veteranos de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. El 13 de julio de 1947, los exiliados eligieron un comité central para dirigir la expedición, integrado por Juan Rodríguez García, Ángel Morales, Juan Bosch, Jiménez Grullón y Leovigildo Cuello. Días después, los expedicionarios salen de La Habana hacia el Politécnico de Holguín, en el oriente de Cuba, donde reciben entrenamiento militar bajo las órdenes de Manolo Bordas, quien ostentaba el rango de teniente del ejército americano y quien organizó a los expedicionarios en 4 batallones. Batallón Sandino, comandante Rolando Masferrer, cubano, abogado y veterano de la Guerra Civil Española. Batallón Guiteras, comandante Eufemio Fernández, cubano, médico y veterano de la Guerra Civil Española. Batallón Luperón, comandante Jorge Rivas Monte, hondureño, militar de carrera, graduado de la Escuela Militar de Guatemala. Batallón Máximo Gómez, comandante Feliciano Mederne, militar de carrera, jefe de la expedición de Quibará. Del Politécnico de Holguín, los expedicionarios fueron trasladados a la bahía de Nípez, donde les esperaba el buque Aurora y la goleta Berta, con gran parte del cargamento para la expedición. Abordaron los barcos y se dirigieron hacia un cayo perteneciente al archipiélago de Camagüey, en el Océano Atlántico, llamado Cayo Confites. El gobierno norteamericano, al enterarse de los planes de invasión, comenzó a presionar al presidente Grau San Martín para que detuviera la acción militar que se preparaba contra Trujillo. Con ese propósito, su embajador en La Habana, Henry Norrit, en julio de 1947, visitó 2 veces al presidente Grau y 2 veces al canciller de su gobierno. El 22 de julio de 1947, Trujillo se entera de los planes de invasión contra él desde el territorio cubano e inicia una serie de protestas por la vía diplomática contra el gobierno de Cuba. Semanas después, ante la inminencia de la salida de la expedición, Trujillo declaró: «Desde que el primer invasor pise territorio dominicano, comenzaremos a bombardear la ciudad de La Habana». En medio de ejercicios militares, prácticas de desembarco y otras maniobras, los expedicionarios de Cayo Confites esperaban más barcos, así como completar un buen número de aviones para un sólido respaldo aéreo. Al entrar el mes de septiembre, el movimiento contaba con 4 barcos, 13 aviones y 1,200 hombres armados. Entre los expedicionarios se encontraban José Horacio Rodríguez, Pichirilo Mejía,
Mauricio Báez, Fidel Castro, Carlos Gutiérrez Menoyo, Pedro Mir, los hermanos Francisco Alberto y Federico Horacio Enríquez Vázquez, Germán Martínez Reina y Nicanor Saleta Arias. También Miguel Ángel Feliú Arseno, Horacio Julio Ornes Cuascú, José Rolando Martínez Bonilla, Ángel Miolán, Dato Pagán Perdomo y los hermanos Víctor, Rafael y Virgilio Mainardi Reina, entre muchos otros. Mientras los expedicionarios esperaban que los aviones fueran equipados con armamentos de combate para poder iniciar la invasión a Santo Domingo contando con respaldo aéreo, el general Genovevo Pérez Dámera, jefe del ejército cubano, viajó a Washington, D.C., donde se entrevistó con altos militares norteamericanos y con diplomáticos al servicio de Trujillo. Varios días después, Pérez Dámera procedió a confiscar un cargamento de armas de la finca del ministro José Manuel Alemán y a intervenir el local que los expedicionarios de Cayo Confites tenían en el Hotel Sevilla Bilmore. Paralelo a la acción de Pérez Dámera, el embajador norteamericano en Cuba exhorta a los aviadores norteamericanos comprometidos en Cayo Confites a que regresen a los Estados Unidos y abandonen la expedición. Los pilotos se acogen al llamado y regresan a su país. El 21 de septiembre de 1947, los expedicionarios de Cayo Confites deciden salir del Cayo al enterarse por la radio del allanamiento en el Hotel Sevilla y ante los rumores de que el jefe del ejército se rebelaría contra el gobierno. Luego de deserciones de tropas, confusiones entre las naves expedicionarias y escaramuzas con la Marina cubana, los expedicionarios fueron obligados a desembarcar en el puerto de Antillas, donde fueron apresados, desarmados y conducidos al recinto militar de Columbia en La Habana. Estando prisionero en Columbia, Juan Bosch se declaró en huelga de hambre hasta tanto no fueran liberados todos los expedicionarios. Luego de un acuerdo entre el general Pérez Dámera y Juan Bosch, los prisioneros fueron liberados y los dirigentes del movimiento iniciaron gestiones ante el gobierno cubano para que les devolvieran las armas confiscadas. En un reporte de la Embajada Americana en La Habana, fechado el 17 de octubre de 1947, refiriéndose a Cayo Confites, dice: Este plan para escenificar un ataque anfibio y aéreo, empleando tácticas y equipos modernos de guerra, tuvo una buena probabilidad de éxito. Sin embargo, un mal trabajo en los niveles medios, un liderazgo dividido, ambiciones personales desmedidas y una inoportuna crisis cubana condenaron el proyecto al fracaso. Ante la negativa del gobierno cubano a devolverle las armas a los exiliados, intervino el presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, quien reclamó la propiedad de las mismas. A principios de 1948, mediante una operación secreta, las armas fueron trasladadas a Guatemala, donde parte de los hombres de Cayo Confites retomaron los planes de invadir la República Dominicana y derrocar a Trujillo. Las tropas, dirigidas por el general Juancito Rodríguez, fueron divididas en 3 contingentes, uno encabezado por el general Miguel Ángel Ramírez, que debía entrar por el sur del país, otro dirigido por Horacio Julio Ornes por Puerto Plata y un tercero, encabezado por el general Rodríguez, entraría por el Cibao. El 19 de junio de 1949, mientras ocupaba la gobernación de Puerto Plata, Antonio Inver Barreras, desembarcaron por las costas de Luperón 15 expedicionarios comandados por Horacio Julio Ornes Cuascú. Cuando amarizaba el hidroavión Catalina que los trajo, fue atacado por un guardacostas dominicano, incendiándose el avión en el acto y muriendo carbonizados parte de los expedicionarios. De los 15 expedicionarios, 10 murieron en el curso de la operación y 5 sobrevivieron a ella. Entre los muertos en Luperón estaban los dominicanos Gugú Enríquez, Hugo Cúnjar y Salvador Reyes Valdés, los nicaragüenses Manuel Calderón Salcedo, Alejandro Selva y Alberto Ramírez, y el costarricense Alfonso Leighton. Los sobrevivientes fueron Horacio Julio Ornes Cuascú, José Rolando Martínez Bonilla, José Félix Córdoba Boniche, Tulio H. Arbelo y Miguel Ángel Feliú. Los 2 aviones donde venían los contingentes encabezados por Juancito Rodríguez y Miguel Ángel Ramírez hicieron escala para abastecerse de combustible, uno en la isla de Cozumel y otro en la península de Yucatán, México, donde fueron detenidos por las autoridades de ese país. En 1947 estuvimos los dominicanos frente a una formidable coalición de gobiernos sin precedentes en la historia del Caribe. El gobierno de Rómulo Betancourt en Venezuela, el
de Juan José Arévalo en Guatemala, el de José Figueres en Costa Rica, el de Ramón Ganza Martín en Cuba, y los de Lilesco y Dumarté Estimé en Haití, tenían concertado un estrecho pacto de agresión contra la República. El conocimiento de este insólito concierto lo obtuvimos desde mediados del año anterior. En 1947 se hizo visible el poderío militar de la coalición en Cayo Confite, disfrazado con la máscara de la llamada Legión del Caribe. Más tarde, en 1949, Frío Socarrás y Juan José Arévalo urdieron y llevaron al cabo un nuevo ataque armado que tuvo trágico fin en la bahía de Luperón. Con la ayuda de algunos valientes y con mi mucha energía y sobre todo con la ayuda de Dios, he salido victorioso. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. En marzo de 1933, tomó juramento Franklin Delano Roosevelt como presidente de los Estados Unidos e inaugura su política de New Deal para sacar su país de la crisis económica y su política de buen vecino para sus relaciones con la América Latina. The neighbor who resolutely respects himself and because he does so, respects the rights of others. A partir de este momento comienza la consolidación del régimen de Trujillo y de sus vínculos con los Estados Unidos. Roosevelt era secretario asistente de la Marina cuando participó en los preparativos de la invasión norteamericana a Santo Domingo. Sus buenas relaciones con los oficiales del Cuerpo de Marina que estuvieron en Santo Domingo y la de estos oficiales con Trujillo le crearon al dictador un ambiente favorable en los círculos de poder en Washington. A esto hay que agregar la labor de Joseph E. Davis, quien relevó a Edward Gunn en sus labores de cabildero de Trujillo. Joseph E. Davis era amigo íntimo del presidente Roosevelt. Ocupó varios cargos diplomáticos de importancia y de 1939 a 1941 fue asistente especial del secretario de Estado Cordell Hull. Entre los cabilderos de Trujillo también se encontraban Comer Cummings, procurador general de los Estados Unidos durante la administración Roosevelt, el doctor William G. Morgan, uno de los médicos del presidente Truman, el general Joseph Teagan, ayudante del presidente Roosevelt, quien siendo mayor del Cuerpo de Marina participó en la intervención militar en Santo Domingo y Haití, el mayor general Thomas Watson del Cuerpo de Marina, protector de Trujillo durante la intervención militar de 1916 y quien tiempo después ocupó un puesto de mando en el cuartel general de los Marines. Abram M. Warren fue embajador norteamericano en Santo Domingo de 1942 a 1944 y al mismo tiempo cabildero de Trujillo. El 17 de agosto de 1942, durante un acto solemne en la Universidad de Santo Domingo, Abram Warren colocó sobre los hombros de Trujillo la insignia que lo acreditaba como doctor honoris causa de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, distinción otorgada por la citada universidad en abril de ese año. En abril de 1944, Warren es trasladado a Panamá y 5 meses después, en agosto de ese año, regresa a Santo Domingo acompañado del general George Brett, comandante general del Comando de Defensa del Caribe, con asiento en Panamá, desde el cual controlaba todas las operaciones militares norteamericanas en América Latina. En la capital dominicana, el general Brett hizo declaraciones públicas en defensa del régimen de Trujillo, sumándose al coro de defensores del dictador en los círculos del poder norteamericano. Durante su visita a Santo Domingo, Trujillo nombró al mayor Salvador Cobián Parra como edecán militar del general Brett. Por otro lado, Trujillo destinaba también una extraordinaria cantidad de dinero en favores, regalos y sobornos entre periodistas, políticos y congresistas, dependiendo de sus intereses del momento.
Conocido es el caso del senador Hamilton Fish, quien después de la matanza de los haitianos en 1937 solía hacer duras críticas a Trujillo. En marzo de 1939, Fish visitó Santo Domingo, invitado por Trujillo y acompañado por los también senadores Matthew Merritt y Theodore Green. Antes de salir de Santo Domingo, Trujillo le entregó a Fish $25,000 para un supuesto proyecto de exploración petrolera. A su regreso a los Estados Unidos, el senador Fish se desbordó en elogios al dictador que antes condenaba e inició gestiones para que Trujillo fuera invitado oficialmente a Washington. Sumner Welles era un conocido opositor a la dictadura de Trujillo, gran amigo de Horacio Vázquez. Se mantenía siempre en contacto con el exiliado dirigente antitrujillista Ángel Morales. A principios de 1933, el presidente Roosevelt nombró a Welles subsecretario de Estado para América Latina, pero no pudo hacer nada contra Trujillo. Welles quedó neutralizado por la política de buen vecino y por los aliados de Trujillo en Washington. En junio de 1944 llega a Santo Domingo como embajador Ellis O. Briggs. En uno de sus reportes secretos al Departamento de Estado afirmó: Trujillo es un problema dominicano que debe ser resuelto por el pueblo dominicano. Pero no se puede ignorar que Trujillo gobierna la República Dominicana por medio del miedo, basándonos en su inclinación demostrada de emplear medidas súbitas, despiadadas y represivas en contra de cualquier individuo que se le oponga. Los dominicanos reunidos hablan con cautela y pocas veces se oye el sonido de una carcajada en las calles de la capital. El gesto más representativo de un ciudadano dominicano es cuando mira de reojo para ver si lo están oyendo. Un dictador del carácter de Trujillo, duro, competente, corrupto, despiadado e increíblemente vano, considera poco necesario el apaciguamiento en sus relaciones internacionales. Aunque es probable que Trujillo siente un orgullo patriótico, este patriotismo es muchas veces expresado en términos de orgullo personal en sus posesiones. La República Dominicana y todo lo que se encuentra en ella representa sus posesiones. Una onza de respeto de parte de este individuo vale más que un cargamento de expresiones amistosas superficiales. Desde que Trujillo sintió la hostilidad del nuevo embajador, gestiones a través de sus aliados en Washington para tratar de destituirlo. El 1 de noviembre de 1944 llegó a Santo Domingo el coordinador de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado, señor Nelson Rockefeller. Rockefeller dio muestras de amistad y simpatía hacia el dictador durante su visita a Santo Domingo, por lo cual tuvo serias diferencias con el embajador Ellis Briggs. En diciembre de 1944, Nelson Rockefeller fue ascendido a secretario asistente para América Latina y al mes siguiente, enero de 1945, el embajador Ellis Briggs fue destituido y enviado a la China con un rango menor. En febrero llegó el nuevo embajador norteamericano, J.F. Magruder, quien también se mostró hostil a la dictadura. 9 meses después, en octubre de 1945, tuvo que abandonar el cargo aquejado por serios quebrantos de salud. En abril de 1945, la Alemania nazi se rinde. Seis meses después, Japón es obligado a rendirse, quedando finalizada la Segunda Guerra Mundial. El 12 de abril de 1945, en Warm Spring, Georgia, muere el presidente Franklin Delano Roosevelt, pasando a ocupar la presidencia de los Estados Unidos Harry S. Truman. En septiembre, Spring Brayden es nombrado secretario asistente para asuntos latinoamericanos en sustitución del destituido Nelson Rockefeller. Brayden, siendo embajador en La Habana, envió un memorándum al Departamento de Estado
fechado el 5 de abril de 1945, recomendando un cambio en la política exterior norteamericana con respecto a las dictaduras y los gobiernos desacreditados de América Latina. En dicho informe, Brayden se preguntaba: ¿de qué manera la política de buen vecino tiene influencia sobre nuestras relaciones con las dictaduras y los gobiernos desacreditados? Creo que debemos volver a examinar nuestras políticas con respecto a los dictadores y a los gobiernos desacreditados, que son la negación de los principios y las libertades por las que ahora luchamos. Se admite que lo que hagamos o dejemos de hacer en este hemisferio, a causa de nuestra posición prominente, es en cierto grado una forma de intervención. Los Estados Unidos, como lo conocemos, no puede sobrevivir en un mundo que no sea democrático. Como un asunto de autopreservación, nos sería de mucho provecho rodearnos de democracias. Además, dar la semblanza de apoyo aparente a la existencia de estos dictadores y gobiernos desacreditados en nuestro medio es la negación de la democracia, por la cual la flor de nuestra juventud está dando sus vidas y derramando su sangre en toda la tierra. El mundo mira hacia nosotros en busca de liderazgo. Debemos asumir esa responsabilidad. Al conocerse la noticia del nombramiento de Brayden, Trujillo realizó esfuerzos extraordinarios a través de sus aliados en Washington para tratar de impedir que el Congreso ratificara el nombramiento de Brayden en el Departamento de Estado. A pesar de contar con aliados tan relevantes como Nelson Rockefeller y Juan Domingo Perón, Trujillo no pudo lograr su propósito. Brayden fue ratificado por el Congreso y una de sus primeras medidas fue nombrar a Ellis Briggs, su asistente, liberándolo de su destierro diplomático en la China. En octubre de 1945, el licenciado Ángel Morales, del Frente Unido para la Liberación Dominicana, sostuvo una reunión con funcionarios del Departamento de Estado para solicitar el respaldo de los Estados Unidos a una posible intervención multilateral contra Trujillo, amparada en la propuesta uruguaya aprobada en la Conferencia de Chapultepec. Ellis Briggs, en su función de asistente de Brayden, al comentar la solicitud de Ángel Morales, afirmó: lo que Morales está tratando de hacer es adelantarse a una pistola que ya está apuntada hacia el objetivo que él desea. La paciencia es lo que le conviene. El 24 de diciembre de 1946, el embajador norteamericano en Santo Domingo, George Butler, sugirió al Departamento de Estado dar inicio a una acción multilateral contra la dictadura de Trujillo y hacer una declaración pública evidenciando la oposición norteamericana al régimen dictatorial dominicano. Sprill Brayden, al comentar la solicitud del embajador Butler, afirmó: estoy de acuerdo, pero el momento actual no es el indicado para tomar esta acción. La declaración pública solicitada por Butler nunca se produjo. Para la dictadura de Trujillo, al igual que para otros regímenes dictatoriales de América Latina, el Departamento de Estado había decretado un impedimento de venta de armas. El ejército dominicano estaba precariamente equipado. Su armamento obsoleto, adquirido en 1930, era motivo de profunda preocupación para Trujillo en vista de los insistentes rumores de una invasión contra su régimen. Para fortalecer sus fuerzas armadas, Trujillo necesitaba aviones de combate, y en vista de las reiteradas negativas del Departamento de Estado a sus solicitudes de compra, contrató al capitán George Stamets del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos para que gestionara la adquisición de los aviones. Bajo las órdenes de Trujillo, el capitán Stamets, que había sido subjefe de la misión naval norteamericana en Santo Domingo, realizó varios viajes a los Estados Unidos, compró 15 aviones de guerra y los llevó a Santo Domingo ilegalmente en una abierta violación a las disposiciones del Departamento de Estado. Stamets además contrató a pilotos y técnicos norteamericanos para que entrenaran a los oficiales dominicanos. Debido a sus actividades fue perseguido por el FBI a solicitud del Departamento de Estado, pero nunca fue llevado ante la justicia norteamericana. Con los aviones y equipos adquiridos a través de Stamets, se fortaleció significativamente la aviación militar dominicana, en cuyas filas se destacaría años después el piloto Octavio de la Maza. Otros norteamericanos que prestaron sus servicios a Trujillo para adquirir armamentos ilegalmente en los Estados Unidos
fueron Leland Johnston y Lorenzo Berry, alias Wimpy, entre otros. En febrero de 1947, el general George Marshall fue nombrado secretario de Estado de los Estados Unidos y 4 meses más tarde anuncia su famoso Plan Marshall para detener la influencia soviética en Europa. Should we fail to aid Greece and Turkey in this fateful hour, the effect will be far-reaching to the west as well as to the east. We must take immediate and resolute action. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. In addition to funds, I ask the Congress to authorize the detail of American civilian and military personnel to Greece and Turkey at the request of those countries to assist in the tasks of reconstruction and for the purpose of supervising the use of such financial and material assistance as may be furnished. En marzo de 1947, el presidente Truman anuncia la política norteamericana para salvar a Europa del comunismo, dando inicio a lo que luego se conocería como la Guerra Fría. El 27 de mayo de ese año, el presidente Truman envía al Congreso un proyecto de ley que autoriza la venta de armas a todos los países de América Latina, incluyendo las dictaduras. Al mes siguiente, Sprit Braden renuncia de su puesto en el Departamento de Estado y Ellis Briggs es enviado como embajador al Uruguay. Así terminó la hostilidad contra el dictador dominicano en el Departamento de Estado. En lo adelante, Trujillo se refugiaría bajo la sombra de la Guerra Fría y tiempo después se proclamaría campeón del anticomunismo en América. Muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ven. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ven. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila bueno, Lola se deja llevar como caña para el ingenio. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila fino, Lola se deja llevar como caña para el molino. La segunda ciudad más importante del país mostró su oposición a Trujillo desde los primeros años de su régimen. A mediados de los años 30 fue descubierta una conspiración contra Trujillo, la cual planeaba eliminar al dictador la noche del 31 de marzo de 1934, cuando éste asistiera a una fiesta en el centro de recreo de esa ciudad. La conspiración fue descubierta y 44 personas fueron apresadas e implicadas en ella. Entre los involucrados estaban representativos de todos los sectores sociales de la ciudad de Santiago, encabezados por Ramón Vila Piola, Dr. Juan Isidro Jiménez Grullón, Jesús María Patiño, José Daniel Ariza, Carlos Cantizano, Fernando Bermúdez, Francisco Augusto Lora y Plácido Arturo Piña. También los hermanos Armando y Julio Menicucci, Leopoldo Franco Vidó, Ángel Miolán, Germán Martínez Reina, Eduardo Grullón, Francisco Castellanos, Sergio Manuel Ildefonso Caporit y Mario Sánchez Guzmán, entre otros. Al grupo se le aplica condenas que oscilaban entre los 20, 10 y 5 años de trabajos públicos, enviándolos a la cárcel de Nigua, donde se les sometió a las más crueles y despiadadas torturas. Como consecuencia de las torturas sufridas, 3 murieron y varios quedaron locos. Tiempo después, Trujillo indultó a los sobrevivientes. Una parte se integró a trabajar con la dictadura y otra salió al exilio. El 20 de agosto de 1934, Trujillo nombró al general José Estrella comisionado especial del gobierno para el Cibao, con asiento en Santiago. El general Estrella adquirió fama de cruel y despiadado al atribuírsele una enorme cantidad de crímenes y atropellos.
Luego de 6 años, ostentando la representación de Trujillo en el Cibao, durante los cuales mantuvo aterrorizada a la ciudad de Santiago y a gran parte de la región, el mismo Trujillo lo envió a la cárcel el 16 de noviembre de 1940. Al ser sometido a la justicia, se le responsabilizó del asesinato de Virgilio Martínez Reina y su esposa en mayo de 1930. Con la caída del general Estrella, ascendió a la gobernación de Santiago Mario Fermín Cabral, nombrado el 17 de octubre de 1940. En junio del año siguiente fue destituido y 2 días después es apresado junto al exteniente coronel Veras Fernández por recaer graves acusaciones sobre ellos. Fermín Cabral pasó 2 meses en prisión y José Estrella 1 año y varios meses. Luego de sufrir la humillación de la prisión, Trujillo procedió a liberarlos y reintegrarlos a su grupo de colaboradores. El resentimiento social que caracterizaba la personalidad de Trujillo se puso de manifiesto en la ciudad de Santiago con mayor dureza que en ninguna otra ciudad del país. En esta ciudad, donde en otros tiempos soportó humillaciones y desprecios, ahora, dueño absoluto del poder, Trujillo obligaba a todos sus ciudadanos a desfilar bajo sus pies. Solemne es el instante y dignísimo el lugar que he elegido para este acontecimiento. Santiago. Pisamos tierra sacudida por el estrépito de la epopeya. Estamos rodeados de bastiones que resistieron las embestidas de todos los invasores. Y el polvo que agitan los vientos es ceniza e incineración por la libertad y por la gloria. Es día en que los centinelas del honor han de montar guardia junto a los paredones donde fueron supliciados los mártires y sobre los cuales clavó su bandera roja de sangre el heroísmo. Por esto y por 100 razones más, tiene para mí una significación extraordinaria que sea aquí, en Santiago, donde renueve mi promesa de seguir dándome íntegramente al servicio de la patria. Es que en la formación de mi propio carácter de soldado, en el transcurso de esos años en que la voluntad se cuaja como el hierro y el alma del militar quiere acerado temple, las tierras mismas donde se librara la batalla el 30 de marzo fueron mi crisol. Y cuántas noches, a la hora de la más fecunda vigilia, no recortó su mole ante mis ojos el fuerte Dios, evocándome el coraje con que los santiagueses envolvieron en cárdenos pañales el nacimiento de la patria. Y para perpetuar su presencia omnipotente sobre toda la ciudad, hizo que sus seguidores de Santiago construyeran un monumento en su honor de tal magnitud que no tenía precedentes en la historia del país. Mario Fermín Cabral, principal promotor de la idea, encabezó junto a Pedro R. Espaillat un comité nacional pro monumento a Trujillo, el cual dio inicio oficialmente a los trabajos de construcción del monumento el 30 de abril de 1944, dando el simbólico primer Picasso la gobernadora de Santiago, Isabel Meyer. Al dejar iniciados los trabajos, Fermín Cabral afirmó: «Con esta obra monumental le rendiremos a Trujillo el más grandioso tributo que ojos humanos hayan contemplado en esta tierra en el transcurso de 5 siglos». El monumento a la paz de Trujillo, con una elevación de 370 metros sobre el nivel del mar y 68 sobre el terreno, fue diseñado por el arquitecto Henry Garzón Bona, mayor del Ejército Nacional. Aunque el monumento a la paz de Trujillo nunca se inauguró oficialmente, muchas de las celebraciones oficiales que la dictadura hizo en Santiago las realizó en sus alrededores. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen todo el que ven. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen todo el que ven.
A partir del levantamiento de la enorme estructura, el monumento del jefe estaría vigilando, minimizando y aplastando a toda la ciudad y a todos sus habitantes. El 29 de julio de 1952, Trujillo nombró a Luis Amía Matío presidente del Consejo Administrativo de Santo Domingo. 3 meses después, en octubre de ese año, se creó el Instituto Trujilloniano con la finalidad de estudiar y difundir la obra de gobierno de Trujillo. La labor legitimadora del poder dictatorial que venía desarrollando la intelectualidad trujillista quedó institucionalizada a través de este instituto, cuyo primer presidente fue el doctor Manuel Arturo Peña Valle. Durante toda la dictadura, la intelectualidad trujillista insistió en atribuirle cualidades mesiánicas a la figura del dictador. Aquí está también presente la Iglesia, maestra de la verdad y de la vida, y ha venido a ratificar su fe en el autor del concordato y en el artífice de la única política que la Santa Sede apoya, porque es la única compatible con el dogma cristiano de la igualdad de todos los hombres ante la ley y ante Dios. El mismo advenimiento de Trujillo al poder parece un milagro en que interviene la propia mano de la Virgen como instrumento de designios superiores. El Mesías de 1930, el Mesías de 1930. Durante los años 40 y gran parte de los 50, el esfuerzo legitimador de los intelectuales se concentró en la promoción del catolicismo y en la tradición hispánica del país. En la mayoría de sus discursos y actividades, los intelectuales trujillistas trataron sobremanera de fusionar el sentimiento patriótico del pueblo dominicano con la tradición hispana y la religión católica, en desmedro de otras influencias presentes en la conformación cultural y espiritual de la nación dominicana. A mi acendrado amor por la madre patria y la tradición en lo que ella tiene de vivaz y perenne, recobra original fisonomía y esplendor, y es, en sus elementos arquitectónicos y decorativos, un trasunto fidelísimo de los varios valoreados y ricos componentes que integraron la esencia de España y que vinieron a ser patrimonio inestimable de nuestra alma nacional. Para nosotros es timbre de orgullo nuestra ascendencia hispánica. Por ello, por conservarla incólume en toda su clara limpieza, ha padecido y luchado hasta la sublimidad del heroísmo el pueblo dominicano. Su esencia es nuestra esencia, y sin ella se volvería informe y borrosa el alma nacional. El Censo Nacional de Población de 1935 aportó los siguientes datos sobre la etnografía de la población dominicana. Blancos, 13%, negros, 16%, mulatos, 70%. A fines de los años 40,
los intelectuales comenzaron a subrayar el carácter anticomunista del régimen de Trujillo y su adhesión a los Estados Unidos, sin olvidar nunca el elogio a la persona del dictador. En la era de Trujillo, las inauguraciones han adquirido el ritmo de la salida y de la puesta del sol. Al perder las características de lo sorprendente y lo desusado, se han revestido de los prestigios de una noble costumbre, de un hábito de superación constante, de un ascenso sin paradas ni descansos hacia renovadas y cada vez más altas metas de gloria nacional. Significa que Trujillo no sueña sueños, sino que sueña realidades, y que en estos momentos nuestros ojos miran y nuestras manos palpan y aplauden la cristalización portentosa de un prodigio. Trujillo ha creado un mundo de la nada. Los ineptos no podían vislumbrar el milagro. Paz, riqueza, trabajo, justicia, soberanía, todo surgido del viril crisol de su mano prodigiosa. Adalid del pensamiento, paladín del carácter, gran capitán que recogió del suelo la bandera caída en 100 derrotas sin glorias, Trujillo es el auténtico padre de la patria nueva, porque patria no es un himno, ni un escudo, ni un paisaje, sino civilización, cultura, religiosidad, pan de trigo y pan de justicia. A mediados del año 1933, un grupo de oficiales del ejército planearon una sedición para eliminar a Trujillo y crear una junta militar. El principal organizador de la conspiración fue el coronel Leoncio Blanco, excomandante del Departamento Sur con asiento en Barahona, quien logró el respaldo de civiles y de varios altos oficiales, entre ellos el general Ramón Vázquez Rivera, el mayor Aníbal Vallejo y el teniente coronel Luis Silverio Gómez. La conspiración fue denunciada y en junio de 1933 el coronel Leoncio Blanco y la mayoría de los involucrados fueron apresados. Luego de un periodo de tortura en la cárcel de Nigua, casi todos los militares y civiles comprometidos, más de 120 personas, fueron fusilados sumariamente. En marzo de 1935, un año después de descubierta la conspiración de Santiago, fue desmantelada otra en Santo Domingo que perseguía aniquilar a Trujillo. El plan conspirativo consistía en dispararle a Trujillo en los alrededores del Parque Independencia, próximo al Hotel Presidente, o apresarlo en la calle El Conde, esquina 19 de marzo, frente al Café Ariete. El complot fue traicionado por uno de los participantes y todos los implicados, 24 en total, fueron apresados. Oscar Michelena Pou, banquero, dueño de un ingenio azucarero, y Amadeo Barleta, importador de vehículos, fueron señalados como los responsables principales de la conspiración, en la que también estaban involucrados los doctores Ramón de Lara, José Célic Hernández, Buenaventura Báez Ledesma y los licenciados Eduardo Vicioso, Abigail del Monte y Rafael Ramón Eli Sánchez, entre otros. Todos fueron llevados al centro de torturas de Nigua, próximo a la ciudad de San Cristóbal, donde compartieron lágrimas y sangre con los presos de la conspiración de Santiago. En 1946, el capitán Eugenio de Marchena, comandante de la compañía de artillería con asiento en la fortaleza Osama, organizó un plan junto a oficiales, soldados y civiles para eliminar a Trujillo cuando éste realizara una de sus frecuentes visitas al recinto militar. De acuerdo al plan, cada oficial o soldado enrolaría a 2 más y así sucesivamente hasta lograr un fuerte contingente militar. A último momento la conspiración fue traicionada y todos los involucrados, incluyendo al capitán Marchena, fueron arrestados. Al capitán Marchena se le aplicó la ley de fuga y los otros 29 implicados
fueron trasladados a cárceles del interior del país y asesinados a puñaladas. La sed de sangre del dictador no se sacia hasta que no devora sus propias entrañas. Nueva York, 12 de marzo de 1956. Es el apartamento 15F del edificio número 30 de la Quinta Avenida en Manhattan. Agentes encubiertos al servicio de Trujillo secuestran a un exiliado español y lo trasladan clandestinamente a Santo Domingo. Su nombre, Jesús de Galíndez. A partir de la misteriosa desaparición de Jesús de Galíndez, Trujillo comenzó a asesinar a una serie de personajes que medraban en las entrañas de su dictadura. Así comenzó el principio del fin.